Primero agradezco poder ser parte de este panel con estos tres distinguidos compañeros. Y agradezco la presencia de mis estudiantes que vinieron democráticamente obligados. No, todos no, algunos se escaparon. Bien, hace como 5 años yo escribí un artículo sobre la libertad. Porque normalmente, como bien han expuesto mis colegas, compañeros, a los cuales me merecen el cariño y el respeto como personas y como académicos intelectuales, que normalmente cuando se habla de libertad, normalmente el ser humano se va a qué puedo hacer sin tener ningún tipo de coacción. Si soy libre para hacer, o si soy libre de hacer, o si soy en sí mismo libre para hacer o no hacer algo. Entonces, en ese sentido es que normalmente se ha estudiado el concepto de libertad, sobre lo que puedo hacer o no hacer, donde yo me sienta plenamente libre. Y por eso es que el concepto de libertad ha venido evolucionando de acuerdo al objetivo del autor, de acuerdo, como diría nuestro amigo Dustin, a las circunstancias del autor, o que Ortega y Gasset diría al ser sí mismo y sus circunstancias. Les voy a poner de ejemplo algunos casos. Por ejemplo, para Aristóteles, simplemente para él la libertad es libertad de elección si la libertad no fuese libre. Por ejemplo, y esta, dice él, no sería libre si no pudiese elegir. Es decir, Aristóteles es el que en principio trata de abordar la libertad ya como concepto genérico, porque cuando nos vamos, por ejemplo, a libertad política, ya estamos hablando de un concepto de libertad particular. Si hablamos de libertad en las redes sociales y lo aplicamos a una de las 40 redes sociales más utilizadas hoy en día, que dicho sea de paso, hay una confusión entre el concepto de redes sociales y plataformas digitales, que son dos cosas diferentes. Entonces estamos ahí particularizando el concepto de libertad. Por ejemplo, para San Agustín dice que el problema es cómo puede el hombre usar su libre albedrío. O sea, a San Agustín no le importa si el hombre es libre o no. Desde el punto de vista religioso, lo que le importa es cómo el hombre usa ese libre albedrío, para ver si con ese libre albedrío entonces desencadena una contradicción religiosa. Porque el problema de Agustín es si el hombre es libre para elegir lo bueno, pero entonces viene la antinomia. Yo diría aquí mi profesor de lógica, la antinomia, porque si elige lo bueno o elige lo malo, pero ¿dónde radica una libertad donde lo malo tiene consecuencias y lo bueno también tiene consecuencias? O sea, ¿de qué me sirve poder elegir lo que yo quiero si lo que yo quiero me trae una consecuencia negativa? Entonces, si lo que yo quiero, que podría hacer uso de ese libre albedrío para lo que yo quiero, pero me trae una consecuencia negativa, entonces ¿dónde está mi capacidad de elegir? Si lo que Dios quiere, desde el punto de vista religioso, es que yo haga su voluntad. Entonces, si yo hago su voluntad, de nada sirve ese supuesto libre albedrío, y ya eso sería elemento de otro portal. Para Tomás de Aquino dice que el hombre goza de libre albedrío, simplemente que goza, y lo hace bien, porque gozar de libre albedrío podría ser la capacidad de elegir, pero hasta qué punto yo tengo capacidad de elegir si no estoy influenciado no solo por las circunstancias que me circundan, sino por la capacidad misma de elegir, que es el punto final con que voy a abordar el tema si el tiempo alcanza. Para Dumas Scoto, por ejemplo, reduce la libertad simplemente al si quiero o no quiero, y punto. Pero a Dumas Scoto se le olvidó que hay un punto intermedio. Yo puedo ni querer y puedo ni rehusar algo y me quedo indiferente. Sería otra posibilidad que también dentro de la interpretación sartriana en el ser y la nada, y muy sucintamente en el existencialismo y el humanismo, también la indiferencia es una capacidad de elegir. ¿Por qué? ¿Tú quieres tal cosa? Yo puedo decir que sí, puedo decir que no, pero también puedo ser indiferente, y también allí estaría tomando una decisión, a lo que desde mi punto de vista habría que ver si estoy libre para tomar esa decisión o si la libertad misma me esclaviza para tener que elegir, que es el punto final al que quiero llegar. Por ejemplo, en Kant, el problema es cómo eran posibles la libertad y la necesidad. Es decir,
A lo que muy bien dicen aquí los compañeros. Yo me siento libre ante una necesidad. Sí, pero la necesidad de una u otra forma coarta mi libertad. Porque si yo tengo sed para buscar algo que tomar para que me quite la sed, o la sed me está obligando a mí a tener que buscarla a ella. Entonces, soy libre porque busco con qué satisfacer mi necesidad de sediento, o el tener sed me está obligando a hacer una cosa, y entonces allí vendría otra antinomia sobre el problema de la libertad. En fin, por ejemplo, es simplemente lo que caracteriza al puro yo en el sentido del ser mismo. En Schelling es simplemente una posibilidad, el ser libre es simplemente una posibilidad, y para Hegel es simplemente una autodeterminación. De cierta forma, Schelling, Fichte y Hegel están enfocando hacia una libertad, diríamos que del espíritu, en cierta forma. Y en Heidegger, por ejemplo, simplemente la libertad es el fundamento de los fundamentos, o sea, la fundamentación de los fundamentos. ¿Por qué Heidegger establece eso? Recuerden que Heidegger escribe muy bien en El Ser y el Tiempo, libro que yo no se lo recomiendo a mis estudiantes junto a otro libro, para que mantengan la fe en la filosofía, que habla de que el hombre es un ser para la muerte, y para poder vivir como ser responsable, como seres para la muerte, entonces hay que tener cierta determinación y fundamentación en lo que sería una capacidad de ser libre. Por eso va a decir que la libertad no es más que una fundamentación del fundamento. Y Ortega se afirma que la libertad es algo que somos, y punto. Para Ortega, el ser humano y el ser libre es eminentemente una misma cosa, va a decir él. Y con quien quiero abordar, si el tiempo me lo permite, creo que ya me estoy pasando, es Sartre, que dice que el hombre solo puede ser en tanto que libre. El hombre solamente puede ser en tanto que libre. Y él va a definir de manera muy sucinta, es una de las pocas definiciones que voy a tomar prestada de Sartre, del ser y la nada, cuando dice que la libertad es la capacidad que posee la conciencia de segregar su propia nada que la isla. Va a decir que la nada es algo que aparece a partir de una conciencia con capacidad de introducir en el mundo, en el seno del ser mismo. No voy a seguir leyendo más la cita porque es del Ser y la Nada, otro de los libros que yo le digo a mis estudiantes, por favor, no lo lean. Bien, entonces, cuando uno toma una decisión de algo, de una u otra forma, como dice mi compañero, uno va empujado por ahí. Si usted es cristiano católico y usted va donde un cura a pedir una opinión sobre una acción que usted considera pecaminosa, de antemano ya usted tiene más o menos la idea de lo que el cura le va a decir. ¿Por qué? Porque no hay tal libertad. Usted está escogiendo su propia solución. De igual modo, si es cristiano evangélico, no quiero usar el término protestante, pero es lo que más podemos decirnos para entendernos, va donde un pastor y le pide una opinión sobre algo específico, de una u otra forma ya está decidiendo cuál va a ser lo que le van a decir. Entonces, para Sartre hay un problema dado, y es que no puede haber libertad si los motivos y los fines no están libres de toda coacción. Pero es casi imposible poder decir que el ser humano está libre de toda coacción, porque el ser humano no ha construido sus sentimientos, lo construye a partir, como bien indica la biología, a través de la información genética que trae en el ADN y en el medio en que se desarrolla. Medio hoy que está muy supeditado a las redes sociales, se quiera o no, o peor todavía, a la tecnología. Todos somos hoy en día adictos a la tecnología, enfermos a la tecnología, todos, por más cosas que queramos hacer. Entonces, Sartre establece que el ser humano está condenado a elegir. La expresión que la va a decir apenas entre 4 y 5 veces en su voluminosa obra del Ser y la Nada. Ya ninguna otra obra él va a expresar de que el hombre está condenado a elegir. Y lo va a decir específicamente en el capítulo 4 y 5 del Ser y la Nada. De manera vulgar, ¿por qué Sartre dice que el hombre está condenado a elegir? Porque
Ustedes, por ejemplo, o los estudiantes míos que yo les dije en mi clase que tenían que venir obligados a esta conferencia, tenían que venir obligados, ¿verdad? Los que vinieron obligados tendrán su premio. Los que libremente no vinieron también tendrán su premio por castigo. Entonces, de manera imperativa. Es mejor. Bien. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Cuando ustedes, el profesor William Mejía le dice, tienen que venir obligados a la actividad de las 2 de la tarde. Ahí ustedes tienen, diría Aristóteles, que tienen la capacidad de elegir. ¿Por qué? Porque por su propia voluntad ustedes decidieron que sí. Pudieron haber decidido que no, aunque saben que tendría alguna consecuencia, que yo la voy a cumplir, por supuesto, a favor o en contra. La libertad no es gratuita. Entonces bien me dice que la libertad no es gratuita. Entonces, ¿qué ocurre? Ante cualquier posibilidad, usted puede decir que sí y puede decir que no. Vamos a partir del supuesto que la libertad es esa capacidad humana que le permite a usted decir que sí o decir que no. O que la libertad es ese libre albedrío que te permite a ti tomar alcohol en exceso o no. Partiendo de que la libertad exista desde ese punto de vista, es mi criterio, entonces, que la libertad no libera, sino que esclaviza. ¿Por qué? Porque te obliga a ti a tener que elegir siempre. Es decir, si yo me siento libre para elegir, es porque tengo una capacidad que me permite elegir. Pero si esa capacidad es la que yo ni siquiera puedo renunciar a ella, porque yo no puedo renunciar a no elegir, diría Sartre. Y al no poder renunciar a elegir, Sartre dice entonces que el hombre está condenado a ser libre. ¿Pero libre de quién? De la libertad que me esclaviza. Y ahí los dejo. La base de que hablé se lo enviaré a Miguel, me da tu correo que no lo encontré ahorita, y a Francis se lo envío de nuevo. Esto, ¿es cuánto?